Ya se ve, ¿verdad? ¿Sí me escucho? Sí, se escucha bien, pero creo que se quitó. Pero no se ve la presentación, No. ¿no? Vamos a continuar con esta apologética y con este tercer tema que es el tercero en orden o el de más importancia después de la sola escritura y la sola fide. ¿Por qué es el tercero? Porque es la entrada, el bautismo es la entrada a la fe, a la fe católica, nos hacemos cristianos, nos hacemos miembros y partes de la iglesia de Dios, ¿no? Que fundó Jesucristo, ¿no? Pero también es un, es un sacramento muy atacado por las sectas, ¿no? Es uno de los temas que saca a muchos católicos, que hace confundir a muchos católicos el tema del bautismo, ¿no? Este, y cómo lo hacen. A mí me sorprende la facilidad con la que pueden engañar y confundir a los católicos, ¿no? A los católicos pues más mejor intencionados, ¿no? Y el clásico argumento protestante, el grito de guerra protestante, ¿no? ¿Dónde está el bautismo de niños en la Biblia? Demuéstrame que Jesús se bautizó en niño. Demuéstrame cuándo bautizaron a un niño en la Biblia, ¿no? Y Jesús se bautizó de grande para darnos ejemplo de que hay que bautizarse de grande, ¿no? Los típicos, argumentos protestantes, ¿no? Los clásicos también, el de que un niño no se debe bautizar porque no tiene pecado, ¿no? Un niño no se tiene que bautizar porque no tiene conciencia de lo que hace, ¿no? No tiene conciencia, no tiene pecado. Por lo general, por no decir que casi siempre, ¿no? El católico no tiene respuestas porque no está entrenado, no está capacitado, pues, para responder a esto. Pero aquí le vamos a dar respuesta y no solamente le vamos a dar respuesta, vamos a contraatacar el argumento protestante. Vamos a ver también un poco de técnicas de respuesta, ¿no? Cómo responder y contraatacar el argumento. Por eso es importante los dos cursos anteriores, el de Sola Biblia y Sola Fide, porque en este tema del bautismo católico y principalmente en el bautismo de niños, se cruzan varios temas, principalmente el tema de la sola Biblia y el tema de sola fe. Por eso la sola Biblia y sola fe son los primeros temas, porque se van a meter en todos los temas de apologética que vamos a ver. Muy bien, entonces, el típico argumento protestante, ¿no? Tienen más, ¿no? El bautismo de niños no está en la Biblia. Es un invento de la Iglesia Católica. Jesús se bautizó de grande para darnos ejemplo de que debemos bautizarnos de grande. Un niño no tiene por qué bautizarse porque no tiene pecado. No tiene conciencia, ¿cómo lo metes a la iglesia? No tiene fe. Un niño no tiene fe, ¿cómo lo bautizas si no tiene fe, no? Todas estas contradicciones que se ven y se escuchan muy bíblicas no son más que sofismas. Como lo vamos a ver en esta clase y posiblemente en la otra clase nos lleve dos clases, ¿no? Es el tema de lo más largo que hay el bautismo católico, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que dice un protestante por lo general, no? Dice, demuéstrame el bautismo católico con la Biblia, el bautismo de niños, pero no te acepto nada que no esté en la Biblia, es lo que dicen ellos, ¿no? Muy bien, pues nosotros tampoco le vamos a aceptar algo que no esté en la Biblia a este protestante, ¿no? Por eso los católicos bautizamos a nuestros bebés, porque en la Biblia no existe ni un solo versículo que establezca la edad para el bautismo. Tampoco hay ni un versículo que prohíba el bautismo de bebés. Tampoco dice que los apóstoles les negaban el bautismo a los bebés. En la Biblia no dice nada de bautismo de solamente adultos, ni de solamente adolescentes, ni de solamente creyentes, previamente preparados en todo lo que mandó Jesús. Tendrá que demostrar este protestante con capítulo y versículo la prohibición de Jesús
o los apóstoles al bautismo de niños. A partir de este punto, ya comenzamos a responderle a este protestante con la misma herramienta que él nos quiere confundir. Ahora le vamos a empezar a preguntar a nosotros. A ver, protestante, ¿quiere que te demuestre dónde está prohibido el bautismo de niños? Demuéstramelo tú con capítulo y versículo, ¿sí? Dame el capítulo y el versículo donde dice que no se deben de bautizar a los niños. Demuéstramelo con la Biblia. Si es algo tan importante, debe estar prohibido. Pero en la Biblia vamos a encontrar que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, para empezar, la primera pregunta natural a un protestante es, demuéstrame con la Biblia dónde está prohibido el bautismo de niños, ¿sí? Eh, y sí, podemos seguir platicando. Esa es la primera pregunta y la primera defensa, ¿no? Le pido paciencia porque es un tema un poco largo, pero vale la pena, pues, porque vamos a refutar varios argumentos, ¿no? Hay que recordar algo muy importante. ¿Cómo empieza la justificación o la salvación de una persona? Empieza por el bautismo, ¿no? Así lo dice el Concilio de Trento en su capítulo cuarto, ¿no? Sí, y esto ya lo vimos en la clase de Sola Fide. Eh, es un tema un poco complejo que tiene muchas aristas este tema. Y pues, de ahí se valen los protestantes para confundir a los católicos. No, eh, un segundo. Que acaba de llegar Graciela, una disculpa. Bueno, eh, vamos al versículo de Juan 3:5, ¿sí? Dice, no sé si ustedes recuerdan ese diálogo que nuestro Señor tuvo con Nicodemo, ¿no? Y le dice, Jesús le dice, Juan 3:5 le dice, en verdad te digo, si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. El bautismo es necesario para entrar al reino de los cielos. El bautismo salva. Claramente es un sacramento. Entonces, no es un invento. Aquí lo dice claramente en Juan 3:5, ¿no? Entonces, cualquiera que me venga a decir a mí que el bautismo es un símbolo, es simbólico. No, señor. Mira, vamos a ver otro versículo, ¿no? Entonces, por eso la iglesia le llama sacramento, porque claramente aquí dice que te salva, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a verlo un poquito más a detalle adelante, ¿no? Muy bien. Este, muy bien. El, el bautismo, si nosotros llevamos a bautizar un bebé, en el caso de un bebé recién nacido, un bebé, qué pecado pudo haber cometido, ¿no? Entonces, el bautismo lava, o sea, te quita un pecado y te salva. Entonces, es obvio que el bautismo corrige un problema. Aquí hay un problema, ¿sí? Que los protestantes no lo quieran ver porque no les conviene o están influenciados por ya sabemos qué movimiento hay detrás de ellos. Pero nosotros sí lo veamos de acuerdo a lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica, ¿no? Ni la tradición católica. Hay un problema de fondo porque el bautismo arregla algo. Quiere decir que algo estaba mal. Ese problema se llama pecado original, ¿sí? A mí me causó asombro porque me comentó un amigo que, no sé si ya les comenté, ¿no? Que en la iglesia modernista se está enseñando que ya no hay pecado original, ¿no? Que Adán y Eva es como una especie de parábola, ¿no? Pero que no pasó en realidad, ¿no? Adán y Eva, que no fue real. Si Adán y Eva no fueron reales, entonces no hay pecado original. Entonces el pecado original se está negando en muchas iglesias, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, Gracias a Dios nosotros pues estamos apegados a la tradición y la tradición nos dice que existe pecado original. Muchos protestantes lo reconocen, ¿no? De hecho, hay sectas protestantes que son bautistas y que son los que no creen en el bautismo de niños, ¿no?
Los paidobautistas creen que se deben de bautizar niños, ¿no? Y por el lado contrario, siendo protestantes también, están los que creen que se deben de bautizar, pero los que no se deben de bautizar niños, ¿no? Ahí tiene una gran contradicción entre ellos, ¿no? Vamos a ver el pecado original. Es bíblica esta enseñanza. ¿Dónde encontramos la enseñanza del pecado original en la Biblia? ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, son varios los versículos que lo dicen, ¿no? Es lo que dice un protestante. Un bebé no tiene pecado, no necesita bautizarse. Bueno, pues está muy equivocado, ¿no? Todos nacemos con el pecado original y todos traemos esta mancha desde antes de nacer, consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. La enseñanza del pecado original está en la Biblia, en varias partes de la Biblia, ¿no? Tenemos el Salmo 57 o 51:7, depende, ¿no? De la versión. Dice, es que soy nacido en la iniquidad y ya pecador me concibió mi madre, fíjense nada más, ¿no? Ahí está clarito, ¿no? En la enseñanza, la doctrina del pecado original, ¿no? Desde el Antiguo Testamento. Génesis 8:21 dice, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. San Pablo también nos dice que somos pecadores sin excepciones de ninguna clase. Romanos 3:22-24 dice, justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción alguna, ya que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, San Pablo nos lo dice. Romanos 5:14, también San Pablo nos dice, sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Romanos 5:12, por tanto, como por un solo hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, también así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, aquí hay algo que quiero que derrumba totalmente la falsa creencia protestante de que un bebé nace sin pecado. Vamos a leer Romanos 5:14 con detenimiento. Dice, sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado. Fíjense bien en esta frase, sobre los que no habían pecado a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. O sea que los que no habían pecado también reinaba la muerte en ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que niños, bebés recién nacidos, personas que no tenían uso de facultades, de sus facultades mentales, personas que no tenían conciencia, niños, bebés recién nacidos, todos estábamos afectados por el pecado original. Romanos 5:14 desmiente totalmente el argumento protestante de que los bebés no se deben de bautizar porque no tienen pecado. ¿A quién le hacemos caso? ¿A San Pablo en Romanos 5:14 o a las sectas protestantes? Creo que no hay mucho que decir, ¿no? Aquí está clarito, dice, sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado. Claramente todos fuimos afectados, incluyendo los bebés y los niños y recién nacidos con el pecado original. Muy bien, vamos a continuar. Aquí vamos derrumbando poco a poco los sofismas protestantes, ¿no? Eh, Aquí está una demostración. Es lo mismo que les comentaba, ¿no? Aquí está el Salmo 51:5, pecador me concibió mi madre. Significa que ya desde el momento de la concepción estamos con esa culpa. eh, y no se refiere a un pecado futuro, es el pecador me concibió mi madre y está muy clarito en el Antiguo Testamento, ¿no? Job 14:4-5, aquí viene muy impresionantemente dicho el pecado original, ¿no? Eh, Viene en las versiones que usamos los católicos. Muy bien. Dice Job 14:4-5 dice, pues ¿quién puro será de inmundicia? Empero nadie. Aun cuando un día sea la vida de él sobre la tierra y contados los meses por ti, tiempo fijástele y no pasará de allá. El mismo Job
14, en Job 14, 4, 5 nos habla del pecado original. Eh, Aún hasta el día de hoy lo podemos leer de esta manera, del versículo 1 al 6, se leen como lección de oficio de difuntos. Con este pasaje, todos los padres de la iglesia enseñaban la necesidad de resolver un problema con el que todos nacemos. Los padres de la iglesia usaban estos versículos, nada menos, ¿no? Para demostrar que necesitamos el bautismo. Ok, aquí está una tabla con una serie de los principales versículos, ¿no? Que hablan del pecado original. Está el Salmo 57, Génesis 8, 21, Romanos 3, 22, 24, Romanos 5, 14, Romanos 5, 12, ¿no? Ahí lo pueden consultar, después les mando el archivo. Ok, muy bien. Ahora pongamos mucha atención a esto, ¿no? Cuando ustedes le digan a un protestante, es que los niños, todos, incluyendo los recién nacidos, adquieren el pecado original como consecuencia de la transgresión de Adán. Ya vimos que lo dice San Pablo, ¿sí? Dice que aún los que no pecaron tienen pecado, protestante. Por eso, la Iglesia Católica bautiza a los recién nacidos. Y el protestante, hay muchos que les van a responder esto. Dice, les van a decir, pero el pecado original desapareció cuando Cristo murió en la cruz. Ya no hay pecado porque se fue. Yo como estudiante de apologética, inmediatamente, así inmediatamente, porque esa respuesta dan los protestantes, ¿no? Inmediatamente es, ¿cuál sería la respuesta inmediata que yo le diría a este protestante cuando me dice, pero es que el pecado original desapareció cuando Cristo murió en la cruz? O sea, ya el pecado original se fue. ¿Cuál sería la respuesta natural, espontánea que yo como estudiante de apologética le diría a este protestante? Muy sencillo, ¿no? Bueno, demuéstramelo con la Biblia. Dime dónde dice, y el momento en que murió Cristo en la cruz, el pecado original desapareció. Dame capítulo, versículo. Recordemos que esta práctica de responderle a un protestante con el mismo sentido que él nos cuestiona es muy importante porque él sí nos exige capítulo y versículo de todo. Y hay unos que te piden coma y el punto y la palabra exacta como está. Pero sin embargo ellos hacen interpretación muy personal y nadie les pide cuenta, ¿no? Pero pues podemos ponerles un alto, ¿no? A ver, protestantes, ¿dónde dice que el pecado original desapareció? Pues dame capítulo y versículo, porque eso no lo encuentro por ningún lado de la Biblia, ¿no? Más bien, lo que sí encuentro es exactamente lo contrario a lo que tú me estás diciendo. Vamos a verlo. La Biblia dice todo lo contrario. Vamos a ver Juan 3:5. Dice, Jesús le respondió a Nicodemo, ¿no? En verdad te digo, si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué pasó, protestante, no? ¿Qué pasó? ¿En qué quedamos, pues? Tú me estás diciendo, por tu interpretación personal, que el pecado original se canceló, lo cual no encuentro por ningún lado en la Biblia. Lo que sí encuentro es que el mismo Jesucristo le está diciendo a Nicodemo que si no se bautiza no puede entrar en el reino de los cielos. Otra falacia derrumbada, ¿no? Por eso la Iglesia Católica manda a bautizar a los niños, porque sabe que debe quitarse el pecado original, de acuerdo a Juan 3:5. Entonces, esa mentira de que el pecado original desaparece porque ya murió, se desapareció, se canceló cuando Cristo murió en la cruz, eso es un invento protestante, ¿no? A nosotros, recordemos que no nos debe interesar la interpretación protestante. A nosotros no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es lo que dice la Escritura y por supuesto la tradición y el magisterio, ¿no? Pero como un protestante no entiende de eso, entonces, bueno, dime lo que dice la Escritura, ¿no? No lo que tú dices, ¿ok? Bueno, aquí en los comentarios de Museo Strauninger. Muy bien. Aquí viene, ya demostramos y vimos con la Biblia, con la Escritura, pues, ¿no? El pecado original, que hay varios versículos, y cómo es importantísimo bautizarse para que se vaya el pecado original.
Ahí ya lo vimos que lo dice la escritura, ¿no? Ahora, ¿para qué nos bautizamos? Para quitarnos el pecado original. Y aquí viene algo muy grave para los que niegan el bautismo, principalmente el bautismo de los niños, ¿no? Porque nos hacemos herederos de una promesa, ¿sí? Que está en Hechos 2:37 al 39. ¿Cómo está este asunto, no? Vamos a ver. Eh, como parte de la técnica de defensa, eh, hay que estarle preguntando a esta persona, a este protestante, frecuentemente, ¿dónde está el versículo que te pedí, donde dice que está prohibido bautizar niños? Acuérdate, tú eres sola Biblia y con la sola Biblia me vas a contestar. ¿Sí? Eres muy bravo y quieres que te digamos dónde está el purgatorio, dónde está la Asunción de María, dónde está María como Madre de Dios. ¿Quieres que el católico te dé punto y coma? ¿Quieres que te dé la palabra exacta? Ahora nosotros te vamos a cuestionar también, ¿no? Dime dónde está ese versículo, donde está prohibido. Entonces, aquí ya es cuestión de la técnica de debate, ¿no? No dejarlo, no soltarlo, ¿no? Si no crees en el purgatorio, porque no aparece la palabra purgatorio en la Biblia, entonces bajo ese criterio, demuéstrame el versículo donde dice está prohibido bautizar niños. Aquí una nota apologética de técnica de debate muy interesante, ¿no? Aquí en este punto el católico puede llevar al protestante al tema de sola Biblia. Si el católico quiere, lo puede llevar para allá. Y no permitir que avance el diálogo en el tema del bautismo hasta que no le demuestre el protestante dónde está la sola Biblia en la Biblia. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pasamos de la defensa al ataque, ¿sí? Ahora, él nos cuestionó, le respondimos, ahora lo estamos cuestionando y no lo vamos a dejar hasta que no nos respondan. Muy bien. Aquí en Hechos 2:37 al 39, la situación para el protestante se va a complicar de manera gravísima. O sea, este protestante que llegó y que me dijo, puede ser un compañero de trabajo por lo general, ¿no? Un pariente, un vecino, un familiar, alguien que se sube al camión, alguien que anda en la calle, ¿no? Y ese tema lo usan mucho ellos para confundir al católico, como le decía, ¿no? Pero aquí ya vemos que se le empieza a complicar mucho la situación, porque Hechos 2:37 al 39, vamos a ver lo que dice. Dice, ¿por qué los católicos bautizamos a los niños? Porque para ser herederos de la promesa necesitamos quitar el pecado original. Pues, ¿cuál promesa, no? Dice, Hechos 2:37 al 39, en el discurso de Pedro, ¿no? De San Pedro, nuestro primer papa, ¿no? Al oír esto, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué es lo que hemos de hacer? Respondióles Pedro, arrepentíos, dijo, y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Cuántos llamará el Señor Dios nuestro? Ok, fíjense nada más lo que dice estos tres versículos, ¿no? Del curso de San Pedro. Fíjense nada más lo que dice. Número uno, dice, arrepentidos, arrepiéntete. Pues no que con la cruz se habían cancelado los pecados, pues ¿quién les entiende, tú protestantes? Dice, arrepentidos. Pues ¿de qué te vas a arrepentir? Pues, o sea, los pecados no se cancelaron automáticamente en la cruz, sino para que San Pedro nos dice que nos arrepintamos, ¿no? Fíjense nada más lo que vamos a encontrar aquí, ¿no? Tantas eh, mentiras protestantes que se van a derrumbar. Dice, arrepentíos, dijo, y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y pongamos mucha atención en esto. Dice, para remisión de vuestros pecados. O sea que el bautismo no es un símbolo. Pongamos mucha atención en esto. Como un símbolo te va a quitar pecados. Eso no puede ser. Obviamente y claramente y bíblicamente es un sacramento porque te está salvando. ¿Sí? O sea, primero te arrepientes en el caso de una persona adulta, ¿no? Eh,
te bautizas, ¿para qué? Para que se te quiten los pecados. Y después, ¿qué sucede de eso? ¿Qué sucede como consecuencia de eso? Recibes el don del Espíritu Santo. Ahora aquí viene algo más terrible todavía. Dice, para un protestante, ¿no? Pues para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Cuántos llamar el Señor Dios nuestro? Ah, caray, pues aquí la cosa se complica para un protestante porque, pues para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y yo pregunto, un bebé recién nacido, ¿no es un hijo? Y que me demuestre un protestante, un bebé recién nacido que yo llevo a bautizar, no es digno de la promesa de nuestro Señor Jesucristo de recibir el Espíritu Santo. Alguien que me diga que un hijo no es un heredero, no puede ser heredero. ¿Cuándo se recibe esta promesa? San Marcos 1 al 8. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Eh, es- esta, este tema, que lo vamos a ir desgranando poco a poco, eh, que también se valen mucho las sectas protestantes, es el tema del bautismo de San Juan, ¿sí? Mucha atención en esto, porque mezclan los dos bautismos que son diferentes. Uno es salvífico y el otro no. Sabemos cuál es cuál. Y ellos mezclan los dos bautismos, confunden al católico y lo dejan confundido. Entonces, el bautismo de Juan y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo no son, no son lo mismo, ¿sí? De hecho, aquí lo dice San Marcos 1 a 8, dice, yo los he bautizado con agua, dice San Juan, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque vamos a derrumbar muchos sofismas y mentiras protestantes con eso, ¿no? Pero Pedro dijo, conviértanse, ¿cómo se va a convertir un niño, no? Dice, ¿dónde está la respuesta? En el capítulo 39. Ahora, ¿qué, qué, qué falta de lectura bíblica del protestante, ¿no? Dijo, conviértanse. Aquí dice, pero ¿con quién está hablando San Pedro? Está hablando con personas adultas, ¿no? ¿Cómo le va a decir conviértete a un bebé? Ya sabemos que un bebé tiene un pecado original. No es cuestión de que se arrepienta o no, no es cuestión de que tenga fe o no, no es cuestión de que tenga conciencia, no. Él nació con pecado original y se lo tenemos que quitar para que sea heredero de la promesa de recibir el Espíritu Santo Oiga, y maestro, para que se le quiten los pecados. Aquí dice, para remisión de nuestros pecados. Este discurso de Hechos 2:37 a 39 eh, demuestra que Pedro estaba hablando con personas adultas. ¿Cómo le va a decir a un bebé arrepiéntete? oiga, A un maestro, bebé se le tiene que quitar el pecado original, ¿no? Para que sea heredero de la promesa y un hijo puede ser heredero, claro que sí. profe, Sí, adelante. en la anterior, en la que dice, Él los bautizará en el Espíritu Santo, pero no pueden alegar que nuestro Señor no bautizó a nadie, Él, así como Juan. Mira, sí, mira, casi no te escucho, Guillermo. No sé si sea mi computadora. Ah, no, verás, permítame. A ver, a ver, estoy Un viendo. momento, Bueno, no, ya. es mi micrófono. Sí, ok. Sí, adelante. Ahí está, ahora sí me escuchan. Sí, mejor. Ah, ok, le digo, sí, sí, en el pasaje anterior donde dice, Él los bautizará en el Espíritu Santo, ¿no? Yo los bautizo en agua. No pueden alegar que nuestro Señor no bautizó a nadie. No, no pueden. No pueden. Sí, y te lo voy a mostrar. ¿No tienes ahí a la mano Juan 4:2? Juan 4:2. No, pero aquí lo abro rápido, a ver. Ok, Juan 4:2. Qué buena pregunta y qué bueno que haces eso, que también lo vamos a ver, pero pues salió la pregunta, lo vamos a ver de una vez, ¿no? Juan Ok. 4:2. ¿Qué significa en el nombre de Jesucristo? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Es una pregunta, otro tema que los protestantes sacan mucho, ¿no? Para confundir al católico, ¿no? ¿Qué significa? ¿Ya lo encontraste?
No, no, lo estoy No, abriendo. Permíteme. aquí lo puedo, a ver, pero, ¿me puedes, por favor? Juan 4, 2 Te quedas dice, aquí. aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, Ajá. abandonó la Judea y se volvió a Galilea. Debía pues pasar por Samaria. ¿Le sigo o es eso nada más, el 2? Sí, ¿verdad? Déjame ver, aquí lo voy a buscar yo. Aquí va a quedar bien clarito qué significa en el nombre de Cristo, ¿verdad? No, es que no sé por qué no puedo, eh, un momento, eh, mande, es que no puedo entrar aquí, no sé, a ver. Pero sí es ese. Sí, lo que pasa es que continúa más. Síguelo leyendo. Ok. Dice, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, abandonó la Judea y se volvió a Galilea. Debía pues pasar por Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto, junto a la posesión que dio Jacob a su hijo José. Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, pues, fatigado del viaje, se sentó así junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Puedes leer desde el comienzo del 4, ¿verdad? Sí, cuando el Señor supo que los fariseos estaban informados de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan. Ahí. Ah, ok. ¿Te das cuenta de lo que acabas de mencionar, Guillermo? Aunque Sí. Jesús, ¿qué dice? ¿Bautizaba más? ¿Cómo? Más que Juan. Ah, caray, pero si Jesús no bautizaba, en unos versículos más adelante dice Jesús no bautizaba, él personalmente no bautizaba, pero sin embargo él bautizaba. Sí, sí, sí estamos entendiendo. Sí. Dice ahí, Jesús bautizaba más que Juan, y más Aun- abajo dice que él personalmente no bautizaba, Sino sus discípulos, dice. sino sus discípulos, o sea que, pero, pero sus discípulos actuaban en nombre de Jesucristo, ¿sí? Ok. Entonces, el señor Protestante me dice que Jesucristo no bautizó a nadie. ¿Cómo que no? Ahí dice que Jesús bautizaba más que Juan. Ujú. Y él lo bautizó, pero bautizaba más que Juan. No sé cómo está el asunto. Porque él mandaba a sus discípulos. Y aquí aplica pues los versículos que dice, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, el que me escucha a mí, escucha al Padre, ¿no? Sí. Entonces, el que aplica perfectamente. Entonces, el protestante, no sé si no lee la Biblia o se engañan, no sé qué pasará, ¿no? Pero Jesucristo nunca bautizó a nadie. ¿Cómo que no? Mandó bautizar a sus discípulos. Ahí dice, inclusive, bautizaba más que Juan, pero Ok. él personalmente no lo hacía. Pero en el nombre de él los bautizaba. Eso significa bautizarse en el nombre de Jesucristo. Entonces Ujú. los protestantes dicen, es que Pedro dice, arrepentidos, este versículo lo agarran y dicen, es que ahí está clarito, dice, bautícense en el nombre de Jesucristo. No sé si ustedes sepan que hay muchas sectas que bautizan solamente en el nombre de Cristo, dicen ellos. Pero ¿por qué dices eso? Porque aquí está, mira, en Hechos 38 dice, bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero ellos están confundiendo bautizar con el nombre de Jesucristo, que es diferente en el nombre de Jesucristo. Entonces, Juan 4:2 derrumba no sé ni cómo decirle, no esa aberración protestante, ¿no? Ok. Bautizo solamente en el nombre de Jesucristo. No, Señor, no significa eso. En el nombre de Jesucristo quiere decir a lo que Él ordena que se haga, como los discípulos de Juan 4:2. O sea, Jesucristo ni siquiera bautizó, pero los discípulos bautizaban en su nombre, es lo que quiere decir esto. Pero los protestantes lo interpretan terriblemente mal y dicen, no, hay que bautizar en el nombre. No, Señor. Una cosa es en el nombre de Jesucristo y otra es con el nombre de Jesucristo, ¿no? Algún día se van a topar, ojalá no, pero se pueden topar con ese tipo de sectas, principalmente los sectas judaizantes como los testigos de Jehová, los mormones, también una rama de los adventistas, también en nombre de Jesucristo, ¿no? Y por ahí otras sectas ahí judaizantes, ¿no? Entonces, este versículo de hecho de 37 39 es terrible para un protestante, así como Juan 4:2, ¿no? Ya vimos qué significa realmente bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces las sectas lo agarran y dicen, ah, pues con su nombre, no dijo que,
que la bauticen con su nombre, dijo, en el nombre de Jesucristo, ¿no? No sé si quedó claro, Guillermo. Sí, muy claro. Entonces, ¿qué quieren los protestantes? Nomás quieren hacer quedar mal a la iglesia. O sea, el punto de ellos no es si el bautismo es bueno o no, es que no lo debes de hacer porque la iglesia católica lo hace. Bueno, yo pienso que para poder entender cómo, porque un protestante es rebelde a la escritura, a lo que manda nuestro Señor, a lo que manda la iglesia, realmente tenemos que ver quién está detrás de ellos. No se puede entender de otra forma. Cuando uno entiende que lo que niegan los enemigos de Cristo, los realmente enemigos de Cristo, que sabemos quiénes son, es lo mismo que niegan los protestantes, ya podemos entender muchas cosas, ¿no? Ok. Y como cualquiera puede interpretar la Biblia es libre según ellos. Imagínate, ¿no? Imagínate cómo no te puedes equivocar, ¿no? Es terrible, pues, ¿no? Pero gracias a Dios nosotros estamos en la tradición y en el magisterio católico, ¿no? Ujú, ok. Entonces, pues, ojalá que haya quedado claro esa duda. Lo vamos a ver más adelante, pero pues qué bueno que salió. Sí, gracias, maestro. Adelante. No sé si hay una, un comentario o pregunta sobre eso. Muy bien. Aquí está este versículo. Como le digo, tengan mucho cuidado porque ellos revuelven los dos bautismos. Y ahorita vamos a aclarar esa gran diferencia, ¿no? Pero aquí en San Marcos 1:8, San Juan reconoce que él solamente bautiza con agua. El bautismo que salva es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ustedes saben que hay otro bautismo, había otro bautismo en las escrituras, ¿no? Que es el bautismo de Juan, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir derrumbando, ¿no? Eh, pero Pedro dijo, conviértanse. ¿Cómo se va a convertir un niño? Bueno, pues ya aclaré que ese discurso de Pedro, era ante los judíos, ¿no? Curiosamente, ese discurso de Pedro no está escrito ahí, pero un poquito más arriba le dice, ustedes mataron al Mesías, le dice, ¿no? Entonces los que estaban ahí, pues se les conmovió el corazón y dijeron, bueno, pues, ¿y qué tenemos que hacer, no? Entonces le dice Pedro, pues, conviértase, bautícense para el perdón de los pecados. Pero unas líneas arriba les dijo, ustedes mataron al Mesías, ustedes mataron al Cristo. Entonces, en ese contexto, se da el consejo de Pedro que se bautice, ¿no? Entonces el versículo 39 dice, pues para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Yo le pregunto protestante, cualquiera que niegue el bautismo de niños, a cualquiera, ¿no quieres tú que tu hijo, desde que tenga un segundo de nacido, sea heredero de la promesa ante recibir el Espíritu Santo? O sea, ¿en qué cabeza cabe o cómo tienes que tener tus creencias, tu mente, tu corazón, para negar el Espíritu Santo a tu hijo recién nacido, ¿no? O sea, ¿cómo es posible eso? Eh, ¿O acaso un niño no es un hijo? ¿O un hijo no puede ser un heredero? Aquí San Pedro no está haciendo ninguna excepción de edad. Entonces, si le gusta tanto la sola Biblia, si le gusta mucho, bueno, demuéstrame con la Biblia donde dice que tus hijos esa es la promesa para tus hijos, excepto los niños. Entonces yo tengo que hacer técnica de debate, entonces yo tengo que decir al protestante, eh, demuéstrame con la Biblia donde Pedro está haciendo la excepción de que esa promesa no es para un recién nacido. Y acuérdense pues la técnica, o sea, no se muevan de ahí hasta que el protestante les responda. Entonces, por eso es importante pues conocer conocer la técnica, ¿no? De conocer lo básico de nuestra fe y conocer la escritura, ¿no? Desde la apologética. Entonces, eh, un niño, pues obviamente que es un hijo, o sea, un hijo, pues un niño y un niño es un hijo, ¿no? Claramente, no puede hacer las dos cosas, ¿no? Pedro no está haciendo ninguna excepción. Si un protestante insiste, pídanselo que se lo demuestre con la Biblia. Acuérdate, protestantes, acuérdate. Sola Biblia. A mí me pide ese purgatorio, me pide la asunción de María, me pide la intercesión de los santos. Me cuestiona por qué María puede escuchar nuestras oraciones. Todo quiere que dé punto y coma. Entonces, pues de la misma manera, de la misma vara, la misma medida, pónganselo ustedes también.
Un niño no tiene pecado personal, pero sí tiene un pecado heredado. Tiene una culpa heredada, se llama pecado original. Para un niño no se trata de que se convierta, se trata de que es heredero de la promesa y para eso tiene que quitarse el pecado original. ¿Sí? Creo que, ok. Aquí vamos a llegar a un punto muy importante, ya nos queda poco tiempo, nos está acabando la hora. La fe de los padres en los niños. Por medio de la fe de los padres, los niños son iniciados en la fe por el bautismo, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto? Eh, Fíjense nada más, un protestante dice, ¿no? Aparte de los versículos que hemos visto que derrumban los sofismas protestantes, las mentiras protestantes, dicen, es que, es que un niño no puede bautizarse porque no tiene fe, entonces no puede bautizarse. Entonces, yo pregunto, si de acuerdo a la doctrina protestante, para salvarte tienes que tener fe. Entonces, cuando un niño de unos protestantes, de unos evangélicos, como dicen ellos, cuando un bebé muere, ¿a dónde se va? Se condena, porque el niño no tenía fe, nunca dijo, nunca pasó al frente de la congregación, nunca pasó al frente y dijo la oración del pecador, ¿sí? Un niño nunca dijo que aceptó a Cristo en su corazón. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa cuando un bebé muere de un protestante? Se condenó porque no tenía fe, ¿no? Entonces, pues, son cosas contradictorias de unas de las sectas protestantes, ¿no? Eh, Muy bien. La idea protestante es que primero hay que arrepentirse y después bautizarse. Pero vamos a ver cómo era esta fe antes, ¿no? Esta forma de pensar es protestante, pero no era la de Moisés, ni la de los apóstoles, ni de los primeros padres, ni de Dios, ni de los israelitas, porque ellos comprendían que a pesar de que tenían que aceptar la ley, comprenderla y purificarse de sus faltas. Ya había un pacto con Dios, había una promesa de Dios con su pueblo, que los iba a iniciar en la fe, que esa fe había sido heredada de sus padres, ¿no? Eh, entonces los padres tienen una influencia muy positiva en los hijos. Pero así como nuestro padre Adán nos dejó la herencia del pecado original, también los padres hoy Dios podemos dejarle un gran regalo a nuestros hijos, que es concederles la solución al pecado que nos dejaron nuestros primeros padres. Muy bien. ¿Cómo entraba un bebé judío, un bebé israelita, cómo entraba en la fe? Ustedes saben, ¿no? Ya se saben eso. A los 8 días de nacido, se les practicaba la circuncisión y el niño era parte de la fe, era parte del pueblo escogido por Dios. Entonces, ese bebé ya estaba en la fe, pero ese bebé ni siquiera tiene conciencia. Ese bebé no sabía nada, pues era un bebé de 8 días de nacido. Sin embargo, cómo entraba la fe? ¿Cómo es que era circuncidado ese bebé? Pues por la fe de sus padres, ¿sí? Ahora, ¿por qué los protestantes critican tanto el bautismo de niños católicos? Pero no dicen ni media palabra cuando los israelitas llevaban a sus bebés a circuncidar con 8 días de nacido. Y entraban perfectamente a la fe por la fe de sus padres. Entonces, eh, esto son cosas que se callan en esta secta, ¿no? Eh, un bebé israelita, hebreo, entraba a la fe por la fe de sus padres y ese niño no tenía conciencia, no sabía nada, no sabía que entró a la fe. Era circuncidado y era parte del pueblo de Dios. Entraba a la fe por la fe de sus padres. Exactamente lo mismo hacemos los católicos, aunque no es lo mismo exactamente, ¿no? Porque la circuncisión te salva, no es un sacramento, pero en el contexto se entiende bien. Entonces, protestante, si no vas a criticar a nosotros, primero critica a los primeros, a todos los judíos que metían a sus hijos a la fe y dile a Dios que se equivocó, ¿no? Y ya después vienes y nos reclamas a nosotros, ¿no? Por eso un niño puede entrar a la fe sin tener conciencia, ¿no?
aparte de lo que vimos hace unas diapositivas anteriores, que somos herederos de la promesa, ¿no? Dice Proverbios 22:6, enseña, ay, Diosito, este versículo lo vi ahorita cuando venía en la calle. No, son dos cosas que le pasan a lo que, a veces lo que andamos en la apologética, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades de que esto pase, no? No me lo esperaba esto. Dice Proverbios 22:6, enseña al niño el camino que debe seguir y llegado a la vejez no se apartará de él. Vámonos. Entonces hay que meterlo a la fe al niño y no esperar a que tenga conciencia, ¿no? Entonces los judíos no aplican ese concepto, ese falso concepto protestante, ¿no? Déjalo que él tenga conciencia seguramente, ¿no? Pero ahí precisamente es lo que alegan, ¿no? Eh, que ya que sea grande, que él decida si se quiere bautizar o no. Entonces, ese de Proverbios no lo pueden aplicar así de que yo le voy a enseñar, pero cuando él quiera se va a bautizar. No, porque dice aquí que el camino de la fe, Proverbios no lo dice, ¿no? Pero el camino que debe seguir, ¿cuál es? ¿Cuál es el camino que había en aquel entonces? La fe, de la fe del pacto que había con Abraham, ese es el camino, ese es el camino de la fe, ¿no? Y no lo tengo que anotado, pero hay un versículo creo que es de Deuteronomio, dice, ante ti pongo dos caminos, el del bien y el del mal. El camino del bien tiene que ser el camino que marcó Dios al pueblo judío en aquel entonces, ¿no? ¿Y cómo iniciabas en ese camino? Pues la circuncisión, pues, ¿no? No había otra. Y Ok. esa era la marca del pueblo, pues, ¿no? De que eras parte del pueblo de la fe de Dios, ¿no? Ese pueblo que Él escogió. Ujú. Entonces, Entonces, enseñar el camino es que vivas en la religión, pues no nada más que le digas cuál es y ya. sí, no, es mucho más profundo que eso, ¿no? Ok. Esa palabra, el camino, se menciona mucho desde el Antiguo Testamento, se menciona mucho en la Didaché, se menciona mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? El camino, el camino, el camino, ¿no? Y se habla de dos caminos, ¿no? Es algo Ujú. muy común, muy común en la Escritura, ¿no? Entonces, Ok. ¿a cuál camino vamos a escoger nosotros? Pues el de la fe, ¿no? Ujú. Pues el que Jesús dijo, no, yo soy el camino. Sí, ya después el camino con nuestro Señor, pues el camino se perfeccionó, ¿no? Ok. Muy bien, por supuesto que no es igual, la circuncisión no es un sacramento, ¿no? Eh, hubo un bautismo que San Pablo lo califica como bautismo, ¿no? Cuando los israelitas iban huyendo por el desierto y pasaron el mar, ¿sí? ¿Se acuerdan aquel pasaje, no? Cuando los iba persiguiendo el faraón y su ejército. eh, y que pasan se abre el mar y pasan los judíos, ¿no? Entonces dice San Pablo, dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que sus padres estuvieron todos bajo la nube, todos atravesaron el mar para unirse a Moisés. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Si recuerdan aquel pasaje, ¿no? De manera que, sin saberlo, Moisés estaba bautizando a todo el pueblo en la nube y en el mar. Bueno, hay unos que dicen que, ojalá nunca les toque decir, ¿no? Pero dicen que Moisés bautizó a los pavos, barras, burros, vacas, dicen también estos protestantes, ¿no? Este, Ahora, una pregunta para un protestante. El mismo San Pablo, que es tan seguido por los protestantes, dice que todos fueron bautizados en la nube. Todos fueron bautizados en la nube. Yo les pregunto, ¿iban niños en esa nube, bajo esa nube? ¿Iban bebés, recién nacidos de días, de meses, de semanas? Pues por supuesto que sí, ¿no? El pueblo judío las mujeres eran muy prolíficas, ¿no? Las familias eran muy prolíficas y de hecho tener un hijo o tener muchos hijos era una bendición, ¿no? Y entonces, pues claro que iban niños, ahí se bautizaron niños. Entonces, esta es
es un tipo del bautismo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y San Pablo lo dice claramente, ¿no? Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, ahí también iban niños, ¿no? Es una prefigura del bautismo cristiano, ¿no? Ahí fueron bautizados tanto niños como adultos, claro que sí. Entonces, por la fe de los padres entramos al bautismo, ¿no? Bueno, ejercicio de práctica dice, bueno, el concepto de bautismo judío no es el mismo concepto de bautismo cristiano. Eh, no, no es el mismo, ¿no? Vamos a ver. Eh, es exactamente, no, nadie está comparando ni diciendo que el bautismo católico sea igual al bautismo judío. Eh, el bautismo judío eh, empezó a existir con Juan el Bautista, ¿no? Lo que se está comparando aquí es precisamente que los niños judíos iniciaban en la fe a los 8 días de nacido por la fe de los padres, al igual que practicamos los padres católicos actualmente, ¿no? El bautismo de Cristo vino a reemplazar a la circuncisión. No necesitaban tener conciencia, conocer la fe para iniciar en la misma, ¿no? Recordemos el versículo 38 de Hechos, ¿no? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, por medio del bautismo se da el don del Espíritu Santo. Ahora yo le volteo la tortilla a un protestante y le pregunto, ¿quieres que tu hijo pequeño reciba el don del Espíritu Santo que Dios quiere dar? Nosotros como católicos sí queremos que reciba el Espíritu Santo desde el primer segundo de su nacimiento. Otra pregunta, ¿es pecado que un niño recibiera el don del Espíritu Santo? ¿Por qué no lo quieres bautizar? Puedes demostrarme con sola Biblia, en estos versículos de Hechos 2, 37, 39, que bautizar a un niño es pecado. ¿Lo puedes hacer, protestante? Si alguno responde que es malo bautizar a un niño, entonces habría que preguntarle, ¿qué fue lo que recibió Juan el Bautista en Lucas 1:39, siendo este un niño, un bebé, cuando la Santísima Virgen María visitó a su prima Santa Isabel? La Santísima Virgen visitó a la mamá de Juan y Juan quedó lleno del Espíritu Santo en el vientre de la madre y también la madre. Entonces, ¿qué fue lo que recibió Juan en el vientre de su madre siendo un niño? Recibió el don del Espíritu Santo y saltó de gozo. Yo le pregunto, protestante, ¿vale entonces bautizar a un niño? Por supuesto que sí. ¿Para conversión? No, porque no es un adulto. Sin embargo, Juan el Bautista sí lo recibió. Entonces, ¿para qué un niño recibe el bautismo? Entonces, ¿un niño puede recibir el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Juan lo recibió en el vientre de su propia madre. Pero él dice que es para los adultos, que tiene que convertirse, que tiene que arrepentirse. Esto es respecto al texto de Hechos, no, de Hechos, donde, donde dice que se arrepiente y se bautiza, ¿no? Ah, perdón, aquí. Bueno, Mateo y Marcos predicaban a grupos diferentes, conversos y paganos. Los paganos tenían que arrepentirse y conocer quién era Jesús y después se hacían discípulos. También dice que es para sus hijos. Un niño es hijo suyo, aunque tenga la edad que tenga y puede recibir el Espíritu Santo, tenga la edad que tenga. Porque Juan el Bautista lo recibió en el vientre de su madre, y si nuestro Señor Jesucristo llenó del Espíritu Santo a Juan el Bautista, siendo este un niño, entonces, que un niño reciba el Espíritu Santo es una práctica perfectamente bíblica. Está en la Biblia, tanto que nos están nos quieren cuestionar los protestantes si esta doctrina está en la Biblia. Pues ahí lo tienes, la Santísima Virgen María, llena del Espíritu Santo, eh, hizo que el Espíritu Santo, que Juan el Bautista recibiera el Espíritu Santo y ¿cuál es el problema con eso? Es perfectamente bíblico, ¿no? Ahí está la primera afirmación de por qué los católicos decimos que los niños sí se pueden bautizar, ¿no? Otra razón para bautizar a los niños, Romanos 6, 3, 4. ¿Qué dice Romanos 6, 3, 4? ¿Ignoráis acaso que cuando fuimos bautizados en Cristo, en su muerte fuimos bautizados?
Por eso fuimos, mediante el bautismo, sepultados con él en la muerte, a fin de que como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida. Muy bien. Aquí San Pablo nos habla del bautismo, nos dice para qué sirve el bautismo y la iglesia dice si sirve el bautismo, ¿no? Ya vimos que sí, ¿no? Pero eh, si el bautismo sirve para esto, ¿debo bautizar al niño o no? Pablo nos dice, ¿o es que ignoráis que todos cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados en el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así nosotros también llevamos una vida nueva. Pablo viene a decir que el bautismo para darnos una vida nueva, ¿no? Morir al pecado y que pues también se muera el hombre viejo, ¿no? Vamos a resucitar tal como Cristo resucitó. ¿Quiénes? Los que nos hemos sumergido en su muerte por el bautismo. Entonces yo le pregunto, protestante, ¿quiere que a tu hijo desde ya se le quite el pecado original y sea injertado en la resurrección de Cristo? ¿Sí o no? Nosotros los católicos sí queremos que nuestros hijos sean injertados en la resurrección de Cristo desde pequeños, desde bebés. Eh, y aquí continúa, ya casi para terminar, la promesa, ¿no? Aquí se menciona de nuevo, Gálatas 3, 27, 29. Aquí otra cita que nos muestra que se puede perfectamente bautizar a los niños. Dice San Pablo, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis vestidos de Cristo. No hay ya judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo. Y siendo vosotros de Cristo, son por lo tanto descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Aquí se vuelve a mencionar la promesa a los que se bautizan. Eh, eh, Todo el que se bautiza es liberado del pecado original, como ya lo demostramos, y se reviste de Cristo. Aquí lo acaba de decir. ¿Lo dice la Biblia, sí o no lo dice, no? Ahora yo le pregunto, protestante, en base a lo que acabamos de leer. ¿Tú como padre quisieras que a tu hijo le quiten el pecado original y se revista de Cristo? ¿Sí o no? Porque nosotros los católicos sí queremos, ¿no? Ahora, ¿cuándo quieres hacer eso? ¿Cuando esté grande, cuando esté pequeño? No sé, los protestantes, ¿no? Pero nosotros los católicos queremos que se revista de Cristo desde pequeño, desde ya. Y yo quiero que sea uno con Cristo desde bebé. Mm. Entonces, entenderán las sectas qué significa ser bautizado, significa ser cristiano, ¿no? Porque se reviste de Cristo, ¿no? Por eso la Iglesia Católica enseña que todos los bautizados son cristianos. ¿Cómo nos revestimos de Cristo? Según el versículo anterior, dice, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis vestidos de Cristo. Entonces yo quiero que mi hijo se esté vestido de Cristo desde que es un bebé, ¿no? ¿Cómo nos vestimos de Cristo o nos revestimos, dicen otra Biblia, ¿no? Pues por medio del bautismo. Y yo quiero que mi hijo esté revestido de Cristo desde pequeño. Esto es muy simple, ¿no? Entonces, un niño no bautizado no está revestido de Cristo. Los católicos revestimos a nuestros hijos desde bebés, ¿sí? Eh, Vamos a confirmar Gálatas 3, 27, 29 con 1 de Corintios 12, 12, 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, pues, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Yo le pregunto y le seguimos preguntando a los protestantes, ¿quieres que tu hijo forme parte del único cuerpo de Cristo? Nosotros los católicos, por supuesto que sí. Entonces, bueno, aquí ya me pasé ya el tiempo. Eh, no sé, vamos a dejarle aquí. No sé si hay comentarios, dudas, eh, argumentos. Sería importante aquí en la... Pueden ponerlos en el chat o por micrófono, no hay problema.
Está negando el pecado original. La mayoría de las sectas, acabo de ver el mensaje aquí de Raúl. La mayoría de las sectas lo niegan, ¿no? La mayoría, ¿no? Y ya vimos que en la Biblia dice perfectamente que, que hay que bautizarse, ¿no? Que hay que bautizarse para que se te quite ese pecado, ¿no? Para que seas lavado, dice. Sí lo niega, ¿no? A pesar de que sea totalmente antibíblico, ¿no? Y como les decía, está muy metido en el modernismo esto, ¿no? Negar el pecado original. Y es antibíblico, ¿no? Totalmente antibíblico y va en contra de la tradición. Lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo muchos padres de la iglesia, pues, eh, eh, hablaban del bautismo de niños, ¿no? Del bautismo. No sé si hay una otra pregunta, comentario, si no están de acuerdo. Ay, me salí que. Bueno, No, estamos bien, está bien, que todo bien. Si, pues si salen preguntas después o se topan con comentarios en internet o con personas, nos pueden hacer llegar el mensaje. El maestro tiene toda la disposición de contestarlo, no hay problema. sí, así es, con toda confianza, nunca falta un compañero de trabajo, ¿no? Como le digo, un amigo, un familiar, vecino. Y este tema del bautismo tiene muchos aristas, tiene, y ellos se basan en eso, pero es muy fácil voltearle, ¿no? Ya con lo poquito que vimos aquí, ya más o menos pueden defenderse, ¿no? Hay que cuestionar siempre al sectario, ¿no? Siempre cuestionarlo y, y que no se vaya, pues no te vayas hasta que no me contestes, ¿no? Bueno, ya nos Un pasamos del comen- tiempo. un ¿Mande? comentario nada más. Tengo entendido que hay indicios o incluso ya empezó lo que viene siendo el modernismo a negar también lo que viene siendo el pecado original, ¿no? Sí, ya no quiero mencionar a un apologista muy famoso que hay en YouTube, modernista, ¿no? Es muy bueno, pero a mí me asombró, me impresionó que niega el pecado original. Es una cosa impresionante, ¿no? Y cuando él toca el tema del bautismo, nunca menciona el pecado original. Ya es casi como un símbolo ya, como lo toman muchas iglesias, ¿no? Es muy lamentable en esta clase del bautismo, casi el último, vamos a ver un testimonio impresionante de una secta satánica, ¿no? Es impresionante lo que vemos ahí, ¿no? Cómo el pecado original existe hasta el día de hoy y es aberrante negarlo, ¿no? Le hacemos daño a un niño y un ser inocente, ¿no? Así es lamentablemente, ¿no? Y pues con mucho gusto, aquí le damos apoyo ante los que son ahí atacados como le digo, por un protestante, con mucho gusto aquí le damos apoyo, ¿no? Aquí le ponen otra pregunta, maestro. A ver, ¿dónde, no, En dónde el está? chat dice, a mí me han preguntado por qué se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si en la Biblia nomás dice que se bautiza en nombre de Jesucristo. No, no es cierto eso. Ahí está una mentira protestante. La Biblia, como vimos ahorita en Hechos 2, 37, 39, dice, bauticen en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa en el nombre de Jesucristo? Juan 4:2, ¿qué decía? Ahí está lo que significa realmente y de forma precisa y exacta lo que significa bautizar en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo. Juan 4:2, ya no lo tienes a la mano, ¿no, Guillermo? Sí, A ver, léelo desde el uno. dice, cuando el Señor supo que los fariseos estaban informados de que Jesús hacía más discípulos y Ahí, bautizaba más sí, que Juan, continúa, sí. aunque Jesús mismo no bautizaba sino los Hasta discípulos. ahí, Ujú. hasta ahí un momento. Fíjense lo que dice. Jesús bautizaba más que Juan, aunque Jesús no bautizaba. Entonces, ¿cómo está el asunto? Si Jesús no bautizaba, ¿cómo es que bautizaba más que Juan? Porque sus discípulos bautizaban en su nombre. Es decir, sus discípulos bautizaban de acuerdo a lo que él les mandó. Eso significa. Y ahí está la prueba. Entonces,
yo no sé si los protestantes este versículo no lo ven o lo hacen de adrede, la verdad que no lo sé, ¿no? Pero no van a alegar que no dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí, sí dice, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando ya para ascender, cuando les dijo, vayan por todo el mundo y bauticen a las naciones eh, eh, y enséñenles lo que yo les he enseñado y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por supuesto que sí lo dice en Mateo. Lo que pasa es que no hemos llegado ahí. Entonces la Ok. Biblia, la Escritura dice las dos cosas. Dice, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya nuestro Señor Jesucristo a punto de irse, ¿no? Ya para irse. Entonces le da esa orden de que lo bauticen con la fórmula de la Santísima Trinidad. Aquí Pedro, cuando dice bautícenos en el nombre del Señor Jesucristo, está diciendo bautícenos, ¿qué significa en el nombre? Como Él ordenó, o sea, con la autoridad que él nos dio, Mm. pues, pero los protestantes lo confunden y usan, creen que es con el nombre de Jesucristo, pero no, Juan 4:2 deja muy claro qué significa en el nombre de, es la autoridad que dio Jesucristo, porque claramente dice la Biblia, Jesús bautizaba más que Juan, pero Jesús no bautizaba. Entonces, ¿cómo está el asunto? Si no bautizaba, ¿cómo bautizaba más que Juan? Porque sus discípulos iban en su nombre bautizando con la fórmula de la Santísima Trinidad, como dice Mateo, creo que es Mateo 16, 18, Mateo 26, algo así, cuando dice que bautícenos, vayan por todo el mundo, enséñenles a lo que yo les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro que sí está en la Biblia la fórmula de la Trinidad, por supuesto que sí. Pero este versículo de Hechos 2, 37, 39 que está ahí, es una mala interpretación porque dicen, confunde bautizar en el nombre, o sea, con la autoridad de Jesucristo. Pero ellos lo usan bautizar con el nombre de Jesucristo, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y, y también la tradición apoya esto, ¿no? Bautizar en nombre de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, una pregunta que me gustaría que me contestara un protestante. En el año 1000, en el año 1000, ¿cómo bautizaban? ¿Bajo qué fórmula bautizaba la iglesia, los cristianos? Y díganle que les conteste, por favor. En el año 1000, ¿bajo qué fórmula bautizaban los cristianos? Solamente hay una fórmula y quiero que la digan cómo bautizaban, ¿no? Ya después cuando vino la rebelión de Lutero, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero hay una grave confusión ahí, una pésima y grave interpretación, ¿no? ¿Qué significa en el nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Y Juan 4:2 derrumba totalmente esa tontería protestante de que solamente bautiza el nombre del Señor Jesús. Eso no es cierto. Ellos bautizan con el nombre, pero en realidad se bautiza en el nombre, no con el nombre, ¿no? Espero no enredarlos más, pero eh, Maestro, eh, sí. es en Mateo 28, 19, 20. Aquí lo busqué, Así me es, así parece. es. Exactamente, 28, 19, si no me acordaba. Ahí dice, está la fórmula de la Trinidad, ¿no? Así aparece. En Entonces, nombre del Padre, del entonces, Hijo y del Espíritu Santo. exactamente. Entonces, cuando un protestante dice que no está en la Biblia la fórmula de la Trinidad para bautizar, es mentira. Ahí está Mateo 28, 19, si no me acordaba. Pues sé que estaba, ¿no? Pero no me acordaba del versículo. Entonces, por supuesto que están los dos. Nada más que el otro es una pésima interpretación protestante, ¿no? Una cosa es con el nombre de Jesucristo y otra es en el nombre de Jesucristo, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y pues no sé, espero no haberlos confundido más, pero... No, sí, sí, está claro. Bueno, Alma es Ok. la que preguntó. ¿Quién? Alma. Adelante, Alma. No, es la que hizo la pregunta que leí. Alma, yo pensé que era Raúl. No, Ok. no, sí, ya me quedó claro. Sí, siempre mantengan eso en mente. Son dos cosas muy diferentes. Bautizar por el nombre de Jesucristo y otra cosa muy diferente es bautizar en el nombre de Jesucristo. Los protestantes bautizan con el nombre de Jesucristo, pero no bautizan en el nombre de Jesucristo. El que bautiza en el nombre de Jesucristo bautiza con la fórmula de la Trinidad, ¿no? Es realmente a lo que él mandó, ¿no? A lo que él mandó.
No sé si hay más preguntas. No es todo. No, sí, no, sí, ya estoy viendo el mensaje de Alma. No, no es cierto, Alma. Vienen las dos fórmulas. Raúl acaba de leer Mateo 28:19. Entonces, ahí mintieron, ¿no? Claramente están mintiendo para confundirte, ¿no? Es lo que le decía al principio de la clase, ¿no? Así es. Lo vamos a ver más adelante, esto también. Este tema como les dije, el tema de bautismo es quizá que tiene más aristas, ¿no? De donde se agarran los protestantes. Posiblemente el que tenga más aristas, ¿no? Pero aquí lo vamos a ir poco a poco desmintiendo y va a tener otra clase este tema. Y pues ahí los invitamos a que se unan y inviten a más personas, pero sí es importante llevar el curso del principio porque como vemos, sí es un poquito así como, así puede ser confuso, ¿no? Y todavía falta que entremos al tema de los dos bautismos, ¿no? El de Juan y el de Jesucristo, como los protestantes se valen de eso para mezclarlos y hacer una confusión y el católico pues no sabe qué hacer a veces, ¿no? Entonces no sé si hay una pregunta, comentario, queja, sugerencia. Estamos bien, maestro. Está bien. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por esta clase y pues para esperarlos no sé si vaya a haber la siguiente semana, pues les avisamos, ¿no? Les avisamos o hasta la otra semana. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como nosotros Nosotros perdonamos a los perdonamos a los que nos ofenden. que nos dejes No caer. dejes que en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y Luzca luzca para para ellos la luz perpetua. que descansen en paz. Así Amén. sea.